Buenos días auditorio, buenos días Chiapas, buenos días México. Estamos con el abogado Noé Maza Albores, vicepresidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados en Chiapas. Y estamos contigo, Noé Maza, porque el tema de los Chimalapas, el tema de límites territoriales Chiapas de Oaxaca, te está cobrando fuerza en estos últimos días. ¿Qué tienen ustedes de este tema con más precisión últimamente para que la sociedad entienda o tenga información de este tema? Muy buenos días. El panorama que se está viviendo en estos últimos días a consecuencia de la reforma que sufre la fracción séptima del artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, que trae como consecuencia también reactivar al Congreso del Estado y emitir resoluciones arrebatadas. Soluciones arrebatadas porque tiene más de un año que se emitió la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no han hecho nada absolutamente para combatirla. Primeramente quisiera puntualizar que un problema agrario lo convirtieron en un problema de límites. ¿Y por qué puntualizo esto? El 15 de marzo de 1967, hace 53 años, se emitió una resolución presidencial en la que reconocía y titulaba los bienes comunales de San Miguel y Santa María Chimalapa. Resoluciones que fueron ejecutadas, la de Santa María en 1988 y la de San Miguel en 1991. Esa resolución presidencial benefició a Santa María Chimalapa con 460,000 hectáreas y a San Miguel Chimalapa con 134,000 hectáreas. Quisiera precisar que esta resolución presidencial que tenemos aquí a la vista claramente precisaba el Cerro de la Jineta en línea recta hasta el Cerro de los Martínez. A mano derecha se puede observar el estado de Chiapas. Así es, estas eran las 460,000 hectáreas de Santa María Chimalapa. Y asimismo, aquí tenemos el mapa de San Miguel de las 134,000 hectáreas, en donde se establecen los límites de Chiapas con Oaxaca. Y quisiera hacer referencia que una resolución presidencial efectivamente puede abarcar 1, 2 o 3 estados. Aquí en particular abarcó el estado de Chiapas, dejando adentro a Santa María, al ejido Rodulfo Figueroa, que es el estado de Chiapas ancestralmente. Quedó dentro del territorio oaxaqueño. Quedó dentro de la resolución presidencial de San Miguel Chimalapa, mas no en el territorio de los oaxaqueños. El territorio de los oaxaqueños claramente estaba definido, como señalamos acá, en la línea de ejecución, no línea limítrofe del estado de Chiapas con Oaxaca. Y esta resolución se dio en 1967, marzo de 1967, y se vino a ejecutar esta de San Miguel en 1991 y esta otra resolución presidencial de Santa María Chimalapa en el año de 1988. La ley agraria vigente entra en funciones en el año de 1992, pero dejó un tercero transitorio en el que establecía la vigencia de la Ley Federal de Reforma Agraria durante la vigencia de los procesos que estuvieran pendientes. Ahora, categóricamente puntualizo que los comuneros de San Miguel y Santa María Chimalapas no tienen por qué estar amenazando a los ejidatarios del territorio chiapaneco, que si no se vuelven comuneros, los van a sacar. En primer lugar, no los pueden sacar porque tenemos una resolución presidencial y en ninguna parte de su polígono señala algún otro poblado que haya quedado adentro de los bienes comunales. Y si bien es cierto que hay una resolución presidencial de la Suprema Corte de Justicia, esa resolución se está refiriendo a los límites y serán los estados
quienes busquen solución, no los comuneros oaxaqueños. Ellos, reitero, tienen debidamente delimitadas sus tierras, como lo acredita el representante del presidente de la República de esa época, Víctor Cervera Pacheco, y Armando López Nogales como subsecretarios de la Reforma Agraria, secretario y subsecretario respectivamente. Entonces, esta resolución presidencial, a pesar de la reforma última que se dio en materia de límites, ¿seguiría vigente? Es la cuestión que está ahorita en discusión. Hay casi aproximadamente 38 poblados dentro del territorio chiapaneco que cuentan con resoluciones presidenciales definitivas, y de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esas resoluciones presidenciales son inmodificables. ¿En qué situación o en qué calidad van a dejar a todos los ejidatarios y a los hijos de ejidatarios? Ya hace unos días el presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, a la cual pertenece también su servidor como consejero, pronunció que puede haber un enfrentamiento, y efectivamente, porque estamos hablando aproximadamente de 40,000 habitantes, y ya se pronunció inclusive la colonia Calimayor que no van a dejar que les quiten sus tierras. He puntualizado, hay antecedentes de la Ley Federal de Reforma Agraria en donde puede arreglarse esta situación subsidiariamente, y que fue una resolución presidencial, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación totalmente irregular. Y señalo y puntualizo que es irregular porque nunca se llamaron los terceros interesados, que era el municipio de Cintalapa, el municipio de Arriaga y ahora el municipio de Tonalá. ¿Dónde quedan esas deficiencias procesales de un debido proceso? E insisto, las autoridades que están ahorita dentro del gobierno deben asumir su responsabilidad y defender a los chiapanecos. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe intervenir en este asunto y abocarse a resolverlo antes de que haya consecuencias mayores. Lo puntualizamos porque la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvo indebida. No tiene la formalidad jurídica como cualquier otra resolución que debe contener. Entonces, no dejemos solos a los chiapanecos. Tenemos que defender a todos los ejidatarios y tenemos que defender nuestro territorio. No es tan sencillo que en unos próximos minutos el Congreso del Estado va a resolver sobre algo que desconoce, algo que ni siquiera se ha abocado durante más de 14 meses, 15 meses, para tratar de entender cuál es la magnitud de este gran problema. No es tan sencillo. Chiapas, cuando se federaliza, tenía debidamente conformada su conformación geográfica. Fuimos el último estado en incorporarnos a la Federación de la República. Por lo consiguiente, traemos definida nuestra superficie y nuestra conformación, repito, geográfica. No es posible que ahora nos quieran suprimir lanzándonos una línea recta en nuestro territorio chiapaneco, que es desde el Cerro de los Martínez, de la Jineta, al Cerro de los Martínez, cuando hemos tenido una conformación quebrada dentro de nuestro territorio chiapaneco. Oye, y una reforma constitucional en Oaxaca, en la materia, puede estar por encima de lo que tenemos en Chiapas. No puede estar por encima porque están actuando los oaxaqueños unilateralmente. Este es un problema social, es un problema de una magnitud bastante seria que nos debemos abocar a resolverlo, no solamente socialmente, sino jurídicamente, ante las consecuencias que puede generar un tipo de problemas. No podemos cambiarle su identidad a 40,000 ciudadanos chiapanecos y de un plumazo vamos a decirles, ahora son oaxaqueños, pertenecen al patrimonio oaxaqueño, pertenecen al presupuesto oaxaqueño. Es ilógico.
totalmente ilógico. Y los diputados locales lo que deben hacer es primeramente analizar en toda su extensión el problema que están viviendo los chiapanecos en la zona noroeste de Cintalapa. Estamos hablando de aproximadamente 40,000 habitantes que están sufriendo en la incertidumbre porque las autoridades que están ahorita fungiendo no han asumido esta gran responsabilidad. Muy bien, Noé Más Albores, pues ahí está el tema expuesto, auditorio, Chiapas, México, y no sé si quieres agregar algo más. Yo agregaría que los funcionarios tienen una gran responsabilidad enfrente, tienen una responsabilidad social, una responsabilidad política, y no solamente los funcionarios, los diputados federales, los senadores, el propio presidente de la República y los diputados locales que han sido omisos en atender la magnitud de este gran problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Noé Más Albores, vicepresidente de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Chiapas, de Abogados de Chiapas.